señora doña María del Pilar Crespo, España. Espero que se sienta usted aquí como en su casa. Es el siguiente punto del orden del día, lo vamos a intentar. Eso es. Un segundito, María Pilar, un segundo. La comparecencia es la 345, al objeto de informar y analizar la situación actual de la atención temprana en la Comunidad de Madrid. Y es a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid. Comenzamos obedeciendo, como decía anteriormente, a los turnos sujetos al artículo 211.3 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, y lo hacemos con la intervención de nuestra invitada, la señora Crespo, España, al objeto de la iniciativa, por un tiempo máximo de 15 minutos. Cuando usted quiera. Buenas tardes a todos. Espero que se me oiga bien. Quiero darles... ¿Dónde se da? Sí, al botón rojo, al de la derecha. Vale. Eso es. Ahora sí, ¿no? Quiero darles las gracias a esta Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad por invitarme a Gador, que tuvo estuvo en nuestra asociación, y para mí es un honor poder aportar nuestra experiencia con la discapacidad desde una humilde asociación de Alcobendas, APAMA, a la que llevo dedicada la mayor parte de mi vida. Represento hoy a las personas con discapacidad o riesgo de padecerla, a sus familias y a los profesionales que se dedican a ello. Les puedo asegurar, señorías, que en mis 35 años de trabajo hemos mejorado muchísimo y hemos avanzado mucho. Nos queda, pero hemos avanzado mucho. APAMA está trabajando en Alcobendas desde 1981, dando a la discapacidad una mirada diferente, abierta, llena de metas y objetivos por alcanzar. Unimos fuerzas e ilusiones y mostramos esa parte positiva que nos hace crecer a todos. Somos una asociación de 260 familias, cuyo fin es trabajar con las personas con discapacidad o riesgo de padecerla, para una plena inclusión social, con reconocimiento de los apoyos necesarios para disfrutar de una vida completa en todos sus aspectos. En base a toda experiencia, mi primer deseo es trasladar a sus señorías la reflexión sobre cómo estamos viviendo la situación actual, los centros que día a día prestamos atención a las personas con discapacidad a lo largo de todo su ciclo vital. Con esta intervención quiero aprovechar la oportunidad de transmitirles nuestro trabajo en este ámbito, a veces poco conocido y, por qué no, permítame decirles, muy poco valorado. La primera de ellas es la profesionalización de la atención que se ofrece en todos los ámbitos y etapas de las vidas de las personas con discapacidad. Aunque nos gusta decir que hemos quitado el DIS a las capacidades, debemos seguir trabajando con fuerza por ser personas con plenos derechos en la sociedad, y para ello necesitamos profesionales especialistas que nos ayuden a conseguirlo, terapeutas, y que aunque a veces parecemos héroes, lo cierto es que no lo somos. Esta dedicación debe ser reconocida y dignificada, de forma que los profesionales nos sintamos valorados y recompensados por la sociedad, no importa si lo hacemos en centros públicos, concertados o privados. Como directora de un centro que trabaja con acuerdos marcos, me he preguntado por qué nosotros como profesionales percibimos un salario inferior a otros centros públicos del mismo sector. La respuesta es muy fácil y evidente. Si hacemos un estudio del coste-plaza de nuestros servicios, solamente hablo ahora de la atención temprana, desde el 2011 hasta hoy el incremento del precio plaza ha sido de 4,58%. Transformado en números, 17,49 euros plaza. Díganme ustedes cómo podemos recompensar adecuadamente a los excelentes profesionales con los que contamos en nuestro centro. Vengo también hoy porque sentimos la necesidad de crear cultura y concienciación social. De nada sirve que hagamos inclusión educativa si no va acompañada de una formación previa del alumnado. Desde las primeras edades debemos normalizar en la sociedad el derecho de necesitar otros apoyos, de aprender de forma diferente, incluso de jugar de otra forma. Es nuestro deber enseñar a las familias a que podemos trabajar y compartir aquello que se complica. Que no es como habíamos pensado,
pero que cada persona ocupa un lugar importante en nuestro entorno. Dicho esto, deseo centrarme en el servicio que nos preocupa a todos los CAT de nuestra comunidad, la atención temprana. Me siento orgullosa de dirigir un centro de atención temprana con 115 plazas de atención y 8 más de apoyo y seguimiento, pero soy consciente de la realidad que muchas familias viven cada día al no poder obtener el apoyo para sus hijos y familiares. Hace 35 años se iniciaron los primeros pasos de esta atención, en los cuales tuve el privilegio de participar. Desde entonces supe que la atención temprana es el cimiento de todo aprendizaje y la gran inversión del futuro en discapacidad, siendo también la mayor oportunidad que los niños con discapacidad o riesgo de padecerla tienen para alcanzar una vida normalizada. El Libro Blanco de la Atención Temprana, creado para ser referencia para las administraciones públicas, los profesionales, las asociaciones y las familias, inicia su prólogo con estas palabras. El desarrollo infantil es un proceso dinámico, sumamente complejo, que se sustenta en la evolución biológica, psicológica y social. Los primeros años de vida constituyen una etapa de la existencia especialmente crítica, ya que en ella se van a configurar las habilidades perceptivas, motrices, cognitivas, lingüísticas, afectivas y sociales que posibilitarán una equilibrada interacción con el mundo circundante. Pues bien, la realidad es que hay muchos pequeños que no están siendo atendidos a tiempo. Y digo a tiempo porque cuando se trata de un diagnóstico temprano, mañana ya es tarde. La necesidad de atender lo más tempranamente posible a la población ya está recogida en los principios de la Declaración de los Derechos del Niño del año 1959. En ella se establece que los niños con discapacidad deben de ser debidamente atendidos lo más tempranamente posible. También se recoge esta necesidad en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 26, donde los Estados partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental y social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, dichos Estados parte organizarán, intensificarán, ampliarán servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de salud, el empleo, la educación y los servicios sociales, de forma que esos servicios y programas comiencen en la etapa más temprana posible. Pues bien, los CAS de la Comunidad de Madrid estamos viviendo situaciones angustiosas de familias que llegan hasta nosotros y no podemos atender. En la zona norte se han unido profesionales para hacer un equipo de trabajo que aborde este problema tan evidente. Es así como representantes del Consejo de Infancia de San Sebastián de los Reyes, el equipo de atención temprana y trabajadores de los CAT, DACERIN, APADIS y APAMA confirman que en algunos casos no se cumplen los citados derechos del niño con diversidad funcional de la que antes estábamos hablando, o la prevención en caso de los primeros indicios. El complejo procedimiento para conseguir la adjudicación de una plaza en un centro de temprana establece los siguientes pasos. Paso 1. Detección por parte de Sanidad, Educación o Servicios Sociales de las necesidades de atención temprana del menor y orientación a la familia al CRECOVI. El CRECOVI es el Centro Único de la Comunidad de Madrid, el Centro de Valoración Único de la Comunidad de Madrid. El paso 2. La familia tiene que solicitar la valoración de nuevo en el CRECOVI. En el paso 3. Llegamos a la valoración del menor, cuando se produce. En el paso 4, por fin, hay una resolución del dictamen de necesidad de atención temprana. Es en el paso 5, cuando se hace la solicitud de plaza en un centro de atención temprana. Es el paso 6, cuando ya por fin accedemos a la lista de espera de la Comunidad de Madrid para adjudicación de una plaza de tratamiento. Y por fin, en el paso 7, obtenemos dicha plaza. Esta información la tenemos actualizada según las listas oficiales de la Comunidad de Madrid a 31 de diciembre del 2021. Con esto quiero decir que el tiempo medio de espera entre la solicitud de valoración hasta que ésta se realiza es de unos 6 meses. El tiempo de espera entre la valoración del menor y la resolución del dictamen aumenta a 190 días más. Por tanto, podemos afirmar que el tiempo desde que una familia solicita valoración hasta que cuenta con una resolución en firme que le dará acceso a la lista de espera sobrepasa más de un año. Y si ya tiene que llegar
a la plaza del centro del CAT, del Centro de Atención Temprana, ya estamos hablando incluso hasta de 2 años. Y esto, señorías, es muy tarde, muy tarde. Mientras los padres pierden las esperanzas de mejora de sus hijos en una demoledora espera que nunca termina. En nuestra zona, según los datos recogidos por los CAT y por los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, la situación real es aún más compleja que los datos publicados. Teniendo en cuenta que los tratamientos de atención temprana se reciben de 0 a 6 años, los datos son significativos. Desde mayo a diciembre de 2021, los equipos educativos de la zona norte han derivado niños que aún están pendientes de valoración. Es importante tener en cuenta que además hay un número creciente de niños y niñas derivadas por sanidad y servicios sociales al CRECOVI, de los cuales nosotros no tenemos datos. Se ha detectado que en los últimos años la edad de los menores al alta es mayor. Podemos comparar que en 2021 el 66% de los niños acceden a los CAT con más de 3 años, frente a un 35% en el 2016. Es en el 2016 el 30% de los menores accedían a tratamientos antes de tener 1 año. En el 2021 el dato es del 2%. Esto nos deja en evidencia que los menores no acceden al tratamiento cuando más lo necesitan, es decir, a la edad más temprana posible, aun teniendo en cuenta que los perfiles de la discapacidad actuales son muy diferentes a años anteriores, incrementando, acelerando, y todo esto lo ha incrementado acelerando los trastornos del espectro autista. Los trámites para conseguir una plaza de atención temprana son complejos y diversos. Existen hasta 4 solicitudes diferentes para la tramitación. Esto supone documentación y registros diferentes, esperas y trámites que se alargan en el tiempo, lo cual genera que las familias un desasosiego sin que exista un servicio que centralice todo este proceso. Las familias en situación de riesgo social son aún mucho más vulnerables, faltas de medios tecnológicos, desconocimiento de idiomas. Y por otra parte, la situación de los servicios sociales municipales en los últimos años se encuentra desbordada para poder atender y acompañar debidamente a estas situaciones. Nosotros, este estudio, traemos algunas propuestas. Aumentos de plaza, como ya se ha anunciado por parte del partido en el gobierno, aumento de plazas de los CAT ya existentes de manera progresiva en función de la demanda y las posibilidades de cada centro. Pero ojo, no sirve de nada ampliar plazas si los niños no son derivados a tiempo a dichos centros, es decir, el tapón que estamos teniendo con el Centro Único de Valoración. La creación de un solo procedimiento administrativo en CRECOVI que simplifique el anterior y que asegure el acceso efectivo del niño a los servicios de rehabilitación lo más tempranamente posible. Sería deseable que en una única solicitud se pueda activar la valoración de la necesidad de atención temprana, la posible discapacidad y asignación a la lista de espera para la plaza de tratamiento. También sería importante crear una plataforma de consulta que garantice la transparencia donde las familias puedan comprobar si se encuentran en lista de espera y si sus trámites están correctamente recogidos. En APAMA, viendo todo esto, hemos creado un servicio de atención temprana privado para poder atender a todas aquellas familias que llegan hasta nosotros con la esperanza de encontrar una respuesta a los interrogantes que la discapacidad de sus hijos acaba de poner en sus vidas. Este servicio se ha establecido un precio mínimo para poder hacer frente a los gastos, sobre todo profesionales que se derivan del mismo. Pero nos vemos obligados a buscar financiación privada para poder becar a todos los pequeños que disfrutan de estas terapias. Aún así, hay familias que no pueden asumir el gasto y tenemos la suerte en APAMA de tener a nuestro Ayuntamiento de Alcobendas que apoya desde Servicios Sociales esta iniciativa, asumiendo el gasto de estas plazas. Destacar también que los centros como APAMA deben ir desterrando esa connotación solidaria que siempre llevamos adherida por dedicarnos a la discapacidad. Señorías, los niños deben tener asegurado su tratamiento desde el minuto 1 que se les da un diagnóstico. Como no hay duda de que deben estar escolarizados y cursar su etapa obligatoria en educación, no debería haber duda de que cada pequeño con discapacidad y sus familias deban estar debidamente atendidos con nuestro entramado educativo, por nuestro entramado educativo y social. Esto será una inversión que reducirá el gasto social en el futuro. Nos consta
el interés de todos ustedes, señorías, por mejorar, avanzar y dotar de aquello que se necesita para cambiar esta situación. Prueba evidente es mi presencia aquí. Por ello les proponemos que si nos necesitan, nos pidan apoyo. Somos expertos y deseamos compartir lo que vivimos para mejorar cada día la vida de las personas con discapacidad. Rememos juntos, llegaremos antes y mejor. Solo desde aquí, la Asamblea de la Comunidad de Madrid, se puede legislar. Pueden legislar unidos, viviendo, sintiendo y solucionando todo aquello que nos separa de esa inigualable atención de calidad a todas las personas con discapacidad de nuestra comunidad. Muchísimas gracias por su atención. Rubio, tiene la palabra ahora, por un tiempo de 10 minutos, el señor Figuera, del Grupo Parlamentario Más Madrid. Cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a la señora Crespo y a Pama por venir aquí a iluminarnos otra vez sobre la atención temprana. Lo primero, felicitar desde Más Madrid vuestro trabajo diario desde el año 81, que creo que es verdad que son una referencia y son un ejemplo, y en eso me alegro que el partido Vox les haya traído a comparecer. Y bueno, yo creo que no vamos a incidir más en el drama de la atención temprana. Sabemos ya las listas de espera, que efectivamente han fracasado todos los intentos hasta ahora de reducirlas. Sabemos lo que ustedes decían en la propia comparecencia, estamos viviendo unas situaciones angustiosas que no podemos atender. No se cumplen los derechos del niño con diversidad funcional, ¿no? Yo creo que esto es muy importante porque en realidad ya no solo es el problema de las familias y esos niños, sino todos los trabajadores que estáis en primera línea y que permanentemente estáis sufriendo esa impotencia del trabajo. Yo que trabajo también en salud mental pública y soy psiquiatra del desarrollo, pues entiendo perfectamente esta situación. Y creo que lo que me gustaría preguntaros es, efectivamente, ¿por qué creéis que las cosas no han avanzado más, ¿no? Si es solo, como decíamos antes con CERMI, una cuestión de presupuesto, una cuestión ideológica de que no se quiere primar esta situación, o qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cuál es vuestro diagnóstico de por qué, sabiendo lo que se puede hacer, sabiendo de que efectivamente se gana dinero, se gana tiempo y se gana salud y se gana en cuanto a ahorro luego para la discapacidad en estos niños y niñas que podemos atender desde el principio, ¿por qué no se hace? Cuando además tenemos en otras comunidades autónomas ejemplos de que las cosas pueden funcionar prácticamente con los mismos presupuestos, incluso un poco mejor, porque no todo es una cuestión de presupuesto. En Cantabria, en Castilla-La Mancha, se atienden aproximadamente más del 50% de cada 100 niños en estas redes públicas para la atención temprana. En Madrid estamos aproximadamente a un 15%. Vosotros también no sé si tenéis esta idea, de cada 100 niños 15 se atienden en las plazas públicas, porque la gente se busca la vida como puede, evidentemente a veces con el apoyo fantástico del Ayuntamiento de Alcobendas o de otra manera, pero nadie quiere intentar esperar a que su hijo cumpla 2 años o 3 años y ya la discapacidad haya aumentado y sea cada vez más irreversible, porque esto lo sabemos. Pero, por ejemplo, en Cantabria o en la comunidad de Castilla-La Mancha, estos niños se atienden antes y realmente también tienen mucha menos burocracia. Quizás, como decía mi compañera del Partido Socialista, porque están más adscritos directamente a sanidad. No sé si vosotros pensáis que esa podría ser una buena solución en la Comunidad de Madrid. Y además está bien que lo esté escuchando el director general de Políticas de la Discapacidad, que le agradezco que esté aquí interesándose. Eso es un ejemplo muy bueno, desde luego, porque creo que todos así podemos aprender y reflexionar juntos. Pero realmente esta pregunta es una pregunta fundamental. ¿Por qué en nuestras comunidades puede funcionar mejor, incluso con presupuestos parecidos, aunque en realidad estamos a la cola de inversión por habitante en atención temprana? Y realmente ustedes han puesto sobre la mesa también algunas propuestas de mejorar la burocracia, de mejorar la situación del CRECOVI. Nosotros estamos a favor del CRECOVI. Quizá lo que habría que hacer es aumentar su personal, dotarle de mejor formación y incluso puede tener, por supuesto, servicios ambulantes para ir a las zonas rurales o lo que sea, porque el problema no es si hacemos 5 CRECOVI o 4. Si el CRECOVI, que fue un avance, está funcionando, son gente experta, ¿por qué no tenemos más plazas directamente y se agiliza luego también la burocracia con todo el tema de la facilitación hoy en día con nuevos programas, con nuevos protocolos, incluso con la informatización de todos los recursos, ¿no? Quiere decir que
probablemente con un poco de imaginación y teniendo en cuenta ustedes que a la gente que está en los centros bases, en los centros de atención temprana, tanto públicos, concertados como privados, todos entre todos podrían encontrarse nuevas soluciones. Y además también quizá asesorarse con otras comunidades, y no digamos en Europa, donde las cosas funcionan mejor. No sé si esa un poco es su opinión o no. También nosotros le queríamos preguntar, porque estamos dándole un poco la idea hacia eso, si necesitaríamos una ley mejor para el tema de la atención temprana, una ley que obligara más a poner más recursos, una ley que castigara si las cosas no se cumplen bien o lo que fuera. Es decir, necesitamos nuevas leyes o reforma de las que tenemos, o alguna ley del desarrollo o de la atención temprana directamente. ¿Qué opinan sobre este tema? Y también, si ustedes, como hoy nos ha iluminado el señor Moral, si creen más o menos cuánto presupuesto necesitaríamos de aumentar más o menos para que las cosas funcionaran un poco mejor. Y cómo se podría mejorar el concierto con las entidades privadas como la de ustedes, que hacen el centro concertado. Porque nosotros no estamos en contra, Más Madrid, de la colaboración público-privada. Estamos en contra de la colonización de lo privado en lo público, y que las cosas se hagan para un lucro y para el tema donde es más facilidad la corrupción. Cuando las cosas funcionan bien en el tercer sector, nos parece estupendo esta colaboración. O sea, eso nosotros vaya por delante, ¿no? Me sorprende, y sí que le quería preguntar, porque el partido de Vox vetó todas las enmiendas que intentamos hacer desde la oposición para mejorar los presupuestos actuales de la Comunidad de Madrid, para dedicarse a aumentar el CRECOVI, aumentar los centros bases y aumentar nuevos centros de atención temprana y dotar mejor a los que había. Entonces también me gustaría preguntarles qué le parece los presupuestos actuales de la Comunidad de Madrid, cuando tuvimos una oportunidad histórica de aprobarlos hace poco, y también critico un poco que el Gobierno, junto con Vox, no aprobaran estas enmiendas que suponen muy poco dinero más, porque en realidad cuando nosotros hacemos enmiendas en un presupuesto, quitamos dinero de un sitio para priorizarlo en otro, ni siquiera nos da la oportunidad de aumentar claramente el presupuesto. O sea, no es un problema de mayor gasto, sino dónde gastemos el dinero. Si se cree que se puede mover el dinero también de un sitio a otro, para que de alguna manera el gasto esté mejor equilibrado y no tengamos estos atascos tan grandes, ¿no? Es muy importante esto que ha planteado, porque a mí me parece que APAMA es un ejemplo donde ustedes acaban de ver que el tema de la brecha social, de la exclusión social, sí es importante en atención temprana. Cualquier familia, da igual de la procedencia que tenga, puede tener un niño que nazca con un problema de discapacidad, como en la atención temprana. Y usted ha dicho claramente que algunas familias no se lo pueden pagar, y que gracias al ayuntamiento, pues en este caso se puede de alguna manera evitar esa exclusión. Pero es verdad que estamos un poco en la política de sálvese quien tenga, en muchos momentos. Y a mí me parece que si ustedes pueden pensar que puede haber nuevas fórmulas de colaboración con las otras entidades, con los fondos europeos o de alguna manera, para poder hacer un plan de choque que de verdad cambie este tema de la atención temprana. Porque en total estamos hablando en España de unos 37.000 niños, no sé si en España o más o menos en la Comunidad de Madrid hay 37.000 niños, me parece, en la Comunidad de Madrid, que pueden necesitar atención, y que realmente que no se llegue a ello por una cuestión de presupuesto o por una cuestión de mala organización, es un problema realmente que no se entiende muy bien desde afuera de la política. Porque no estamos hablando de tener que construir 3 cendales y gastarnos 150 millones. Estamos hablando de algo que es relativamente barato y que además es bastante eficaz en su planteamiento, y es muy eficiente en cuanto a que a la sociedad se le devuelve, digamos, un beneficio, no solo por la solidaridad, sino por las oportunidades que se tienen. Entonces, realmente tampoco entendemos si usted nos puede un poco aclarar cuáles son las reflexiones que tienen, por qué no se invierte más en este tema, cuál es realmente el problema. Y luego, por otro lado, les quería preguntar por el tema de los órganos de participación. Nosotros estamos muy interesados en por qué no funciona mejor el Consejo Asesor para las personas con discapacidad, o la Oficina de la Vida Independiente para las personas para la vida independiente, o no funciona mejor el Consejo para la Supresión de Barreras. Y si están ustedes al tanto de esas maneras de poder participar activamente en la gobernanza o en mejorar las cosas. Porque nosotros vemos que hay un tapón enorme, y donde al final, pues este tipo de comparecencias que está muy bien, pero se quedan un poco en agua de borrajas, que al final todos estamos más o menos de acuerdo, como decimos muchas veces, pero a hora de la verdad siguen los 2.068 niños en lista de espera y las cosas siguen más o menos igual.
¿Qué opina ustedes de cómo podían participar ustedes mejor en poder, de alguna manera, mover al gobierno o a los gobiernos que estén en cualquiera de las comunidades para que las cosas en atención temprana funcionen mejor? Y por último, quería dedicarles un minuto a que nos pudiera arrojar un poco de luz sobre ese piso que tienen o esa parte de plazas para la vida independiente, ¿no? Que tienen ahí una pequeña, me he enterado que tienen una pequeña parte de vuestra asociación que se dedica a esas otras personas que ya son más mayores y que tratan de ir a la vida independiente. En Más Madrid estamos muy interesados en esa parte de la vida independiente. Creemos que ese es el futuro y que también se debe invertir más ahí. Y que realmente queremos saber si podéis empujar en ese lugar, en esa dirección, y desde luego nuestro apoyo para esa parte y para poderla explicar y darla a la luz para convencer a los señores del Gobierno de que hay que apostar más a la vida independiente. Tanto para las personas con discapacidad de todos los tipos, intelectual, por supuesto, física, pero también de salud mental. Muchas gracias. Bueno, demasiadas preguntas. Felicito al Partido Popular porque son grandes noticias las que acabo de escuchar, y un aumento de un 28% y una disminución tan importante de lista de espera y una cantidad de valoraciones, de recursos para nuevas valoraciones, nos da mucha felicidad al mundo de la discapacidad y sobre todo de la atención temprana. Ojalá y todo esto se lleve a buen puerto. Señorías, yo antes de nada y antes de contestar a sus preguntas, les quiero decir que, aunque he venido porque aquí la señora Gador Joya me invitó, siempre he dicho, y mi compañera está aquí, los que me conocen lo saben, que siempre he dicho que mi única política es la discapacidad, a la que llevo dedicada casi 40 años. Forma parte de mi vida y siempre voy a luchar por ella, en cualquier foro y en cualquier sitio. Por eso quería contestar a la primera pregunta. Primero, mis felicidades al equipo del PP, y luego, en cuanto a la formación de los equipos de atención temprana, les puedo decir que tienen los perfiles, tienen una formación exquisita y muy experta. Estamos hablando de fisioterapeutas, logopedas, estimuladores, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y psicomotricistas. Y todo aquello, y psicopedagogos en algunos casos. La verdad es que gracias a la preparación que los profesionales tienen, se ha podido pasar una pandemia que ahí hemos visto. Yo sabía que, por eso he dicho antes que estaba muy orgullosa del equipo, cuando llegó la pandemia y nos vimos con tan pocos recursos y tal, ahí es cuando nos dimos cuenta de la importancia que es amar nuestro trabajo y sentir lo que estamos haciendo. Aquello nos pusimos cada uno por su sitio, buscando recursos, buscando conectar con las familias, llamando por teléfono. Aquello fue una locura, pero se consiguió. Se consiguió estar pendiente de las familias, se consiguió darles la seguridad que necesitaban. Pudimos conseguirlo porque el profesional es muy altamente cualificado. Y gracias a eso conseguimos lo que estamos consiguiendo. Grandes avances en el mundo de la atención temprana y de discapacidad. Los apoyos a las familias son muy importantes. Para nosotros hacemos una programación de cada niño y los apoyos a las familias son muy importantes. Para nosotros las familias y los niños son la misma persona y la misma, o sea, tienen la misma importancia. He contestado lo de que te he dicho de cómo ha influido la pandemia. Pues la pandemia ha influido negativamente, pero como las familias nunca se han visto solitas, incluso se ha hecho terapia a través de móviles y de videollamadas, el que quiere puede. Y lo conseguimos. Conseguimos estar siempre al lado de esas familias y superar esa parte que fue tan angustiosa para todos. María Pilar, un segundito, se nos va el director general. Ay, perdón. Y pide disculpas porque a él le hubiera gustado. Bueno. Exacto. Muchas gracias, director. Continúo. Es que he hecho varias... la falta de recursos. La falta de recursos es muy importante. Tenemos que tener en cuenta que nosotros lo estamos teniendo en atención temprana, que el espectro autista están naciendo, los últimos datos, están naciendo un niño de cada 100. Esto significa, estos son los últimos datos de la última
del último encuentro de autismo. Esto significa que los recursos se van a tener que triplicar, porque además estos recursos van a necesitar ser tempranos e inmediatos. Y además van a tener una importancia muy relevante en cuanto a la educación en primaria de todos los niños, porque va a haber demasiados o muchos o triplicados. Ahí sí se van a triplicar, vamos a tener que triplicar los recursos, que ahora mismo en educación están siendo bastante escasos, porque los que hay se dividen en distintas problemáticas que todos sabemos que existen. Lo ideal sería hacer diseños curriculares a cada niño de forma individualizada, pero todos sabemos que es bastante difícil. Estamos pasando por una situación muy problemática y estamos teniendo muchísimos problemas para hacerlo. En cuanto al cuello de botella, es a ver si que nos encontrábamos con el CRECOVI, si nos han dado esta buena noticia de que va a haber más valoraciones, más puestos de trabajo y se va a agilizar todo, pues entonces los niños podrán llegar con mucha más facilidad a nuestros centros, con lo cual eso, pues ojalá se supere lo antes posible. Y me preguntaba en dos momentos qué pasa cuando los niños tienen 6 años. Señorías, los niños a veces con 6 años hay algunos niños que van a esto que llamamos educación especial, que es necesaria también. Algunos niños van a educación especial, pero la mayor parte, y su gran mayoría, siguen en educación inclusiva. Bien, pues es aquí donde tenemos que dar muchísimo apoyo, necesitamos apoyarles, sobre todo emocionalmente, necesitamos apoyar en aquello que les resulta difícil, necesitamos apoyarles en todo aquello que sabemos que están sufriendo y que están padeciendo, porque somos niños diferentes. Por eso yo hablaba antes de la concienciación social. Nosotros en Alcobendas estamos haciendo una cultura de la discapacidad en los colegios y en todos los ámbitos. Estamos representados en todos los sitios porque ya nos conocen, y cuando se conoce a la discapacidad no se extraña y entonces no se rechaza. Por eso es muy importante la cultura de los profesionales, de los maestros, de los educadores, incluso de los médicos. La discapacidad nos hace a veces diferentes, pero muy poco. Esa es la cultura y la concienciación social que nosotros estamos trabajando. En cuanto a la atención de las zonas rurales, nosotros queremos, y para nosotros es fundamental, estamos atendiendo a todas las zonas rurales de la zona norte de la Comunidad de Madrid. Para ello lo que hacemos es que intentamos que vengan el menor tiempo posible, adaptamos horarios, adaptamos terapias, adaptamos absolutamente todo para que no tengan que venir tantas veces. Y siempre les damos más apoyo y pueden utilizar muchísimo más el teléfono y tal. Sería importantísimo que pudiésemos abrir como sucursales, entre comillas, para que no tuvieran que viajar tanto. Eso sería lo ideal, pero vamos a intentarlo. Y lo que decía yo antes... las medidas que dotaría los centros de atención primaria, ¿en qué medidas se podría dotar? Antes, cuando empezamos en todo esto, nos reuníamos con había un equipo en los que estaban pediatras, trabajadores sociales, y entonces se hacía una derivación inmediata. Es importantísimo que los pediatras se involucren, pero claro, a veces los pediatras se han vuelto ya locos, porque antiguamente, cuando yo era joven, pues los pediatras notaban cualquier cosa y me acuerdo que llamaban y decían, tienes que mirar, y entonces inmediatamente hacíamos una intervención rápida. Ahora muchos de esos niños son hombres y mujeres que superaron momentos duros de su infancia. Pero ahora ya no es así. Entonces a veces los pediatras desesperan. Creo que la atención primaria quiere hacer muchas cosas, pero a veces el tiempo y las circunstancias pues cuesta muchísimo. Y digo no depender de la solidaridad, porque nosotros, ese servicio que hemos creado para poder atender niños, para dar un buen servicio tienes que tener, como he dicho antes, unos grandes profesionales. Si yo abro un servicio, tengo que seguir pagando a esos profesionales. Es decir, para que ustedes se hagan una idea, una plaza de atención temprana que ahora mismo está en 399, no sé si me corrige, en 399 euros, nosotros estamos dando un servicio a familias por 100 euros, señorías, 100 euros. El resto, para llegar ahí, hacemos eventos solidarios, hacemos mercadillos, hacemos rifas, hacemos proyectos privados. Y ese dinero
es el que invertimos para que estos niños puedan estar con nosotros. O sea, que pagamos, pero se paga muy poco. Y siempre estamos a disposición de cualquier persona o familia que necesite un apoyo en la discapacidad. En eso se tienen que convertir nuestros centros y en eso se tienen que dar los recursos. Es que no sé si me va a dar tiempo a explicar todo, porque yo hablo muchísimo. Le queda un minutito. Un minutito, pues yo, si quiere el diputado de Más Madrid, me encantaría poder hablar más de cerca todas las preguntas que me ha hecho y sería un placer o venir otro día, porque creo de verdad que si hacemos ponencias, creo que solamente podemos avanzar, como he dicho antes, si nos sentamos y decimos, venga, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer esto, esto y esto, porque donde se cierra una puerta se abre otra. Y les aseguro que con ilusión y con fuerza y con ganas podemos conseguir grandes proyectos para nuestras personas con discapacidad. Si he dejado antes algo por decir, pues lo siento, pero después de los 6 años también tenemos que trabajar y juntos podemos conseguir grandes cosas como lo hemos conseguido toda la vida. Muchísimas gracias por su apoyo y su atención.